Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Muy buenos días a todos, les damos la bienvenida una vez más a este servicio de domingo, esperando que todos se encuentren bien en cada uno de sus hogares. Estamos muy expectantes de lo que el Señor quiere hablar el día de hoy a cada uno de nosotros, a cada corazón, a cada persona que ha decidido el día de hoy buscarle a Dios en su palabra a través de una enseñanza. Y pues les damos la bienvenida, les mandamos como siempre un gran abrazo, un gran saludo de parte de los ministerios Neshama, tanto de aquí de Quito como de Tulcán, deseándoles que el Señor siga bendiciendo sus hogares, bendiciendo sus vidas, que cada vez que ustedes tengan la oportunidad de escuchar algo de parte de Dios, el Señor sea abriendo totalmente sus corazones, sus mentes, para que Él pueda derramar con su presencia y sus palabras todo lo que Él quiere darnos a través de su conocimiento. Y es por eso que te invitamos el día de hoy a que tengas listo tu corazón, prepares tu Biblia y que invites a cualquier persona que esté en tu casa a que se desconecte por unos minutos de lo que está haciendo y le puedas decir: ven, te invito a escuchar una pequeña enseñanza, una palabra poderosa de parte del Señor para que podamos empezar bendecidos esta semana. Así que mientras te preparas ahí, te pido que si estás con alguna persona a tu lado, te puedas acercar a esa persona. Tú que tienes esa oportunidad, dale un fuerte abrazo de nuestra parte, bendícele, declárale una palabra de bendición y dile que el Señor te bendiga, que el Señor hable el día de hoy directamente a tu corazón. Amén. Y mientras hacemos eso, pues nos preparamos como siempre lo hacemos con nuestra palabra y vamos a tener listo la palabra de Dios en el Salmo 74:16 y ahí nos vamos a quedar. Vamos a ir al Salmo 74:16 y antes de leer esta pequeña porción de la Biblia, ¿no es cierto?, vamos a conocer el tema del día de hoy, ¿no? A los que les gusta anotar, a los que les gusta tener su cuaderno con su esfero para anotar lo que el Señor hable a nuestros corazones el día de hoy, pues el tema del día de hoy, ¿no es cierto? Si se alcanzan a ver la imagen, se ve una luna, las manos ahí, ¿no es cierto? Y el tema del día de hoy se denomina el misterio de la noche, ¿sí? El misterio de la noche. Y antes de leer el Salmo 74:16, quiero dar este pequeño preámbulo, ¿no es cierto? Yo creo que de vez en cuando, no digo que sea una regla, pero de vez en cuando un poeta poco inspirado dirá algo hermoso sobre la noche. Muchos pueden decir que posiblemente eso no sea cierto, ¿no? Y sabemos de que hay canciones, hay poemas, hay tal vez incluso versos en donde se ha dedicado este tipo, se puede decir, de inspiración y se dedica algo respecto a la noche, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es que pocas veces, ¿no es cierto?, vamos a encontrar, no es a menudo, no es común encontrar que un poeta inspirado ponga en uno de sus versos: oh, qué hermosa es la noche, ¿no es cierto? Y para ello, lógicamente, vamos a entender un poquito el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no es cierto? Al referirnos noche, nosotros lo que nos vamos a enfocar es que muchas veces, ¿no es cierto?, como personas, nos gusta más, por decir así, por naturaleza, ojo, no es se puede decir por gustos, ¿no? Pero por naturaleza apreciamos más el día que la noche. Posiblemente apreciemos más la noche por lo que es un momento para descansar, para desconectarnos de todo el ruido de la mañana, del trabajo, de las actividades, de muchas cosas que nosotros hacemos todos los días, y llega la noche y es un momento de tranquilidad. Muchas personas lógicamente van a sus lugares de descanso, se apagan las luces, podemos descansar, y eso es como la parte atractiva de la noche, hablando
de la noche física. Pero también vamos a enfocarnos un poquito a través de la noche espiritual. Y ahí es donde justamente no nos gusta a nosotros, ¿cierto? Porque muchas veces pasamos temporadas de noche que parecen que nunca se van a acabar. Y muchas veces más bien se han escrito canciones que dice: la noche se alargó durante mucho tiempo y estoy esperando que el día de Dios llegue sobre mí. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ese tipo de contexto. Amén. El misterio de la noche, o sea, ¿por qué Dios, en otras palabras, por qué Dios permite que sus hijos pasen noches en su vida espiritual? ¿Sí? Entonces, en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Y para ello, como te invitaba, ¿no es cierto?, vamos a estar listos con la palabra de Dios y vamos a ir al Salmo 74:16. Yo creo que ya estás listo, ¿verdad? Y vamos a leer esta pequeña porción de la Biblia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 74:16, dice: tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, ¿no es cierto? Lógicamente, en esta pequeña porción bíblica nos está hablando acerca de que Dios es el dueño o el creador, ¿no es cierto?, el que se inventó, en otras palabras, el día, pero también la noche. Él estableció la luna y el sol. Está hablando lógicamente de cosas, se puede decir, físicas, como es la luna, como es el sol, como es el día y la noche. Pero básicamente nuestro instinto, como les decía hace unos pocos segundos atrás, ¿no es cierto?, muchas veces nuestro instinto natural como seres humanos, nos vemos que nuestra naturaleza nos aparta de la noche, ¿no es cierto?, y nos acerca más al día. Se habla de la noche y día, como les decía, de algo físico, porque estamos hechos, ¿no es cierto?, muchas veces nosotros, dígale a la persona que está a su lado, la mayoría de nosotros, inclusive como hijos de Dios, estamos hechos para la luz del día. Es más, las criaturas, ¿no es cierto?, recuerden que no todos somos hijos de Dios, sino toda la creación, las criaturas, ¿no es cierto?, que el Señor hizo, fueron hechas para el día. Hay, lógicamente, criaturas que salen en la noche, hay personas que hacen sus cosas en la noche, ¿no es cierto?, pero la naturaleza por sí es creada para el día. No somos criaturas nocturnas, en otras palabras, nosotros, ¿sí? La persona que está a tu lado no es una criatura nocturna. En otras palabras, lo que quiero que me entiendas es que el objetivo de que el Señor te haya creado aquí, en este mundo, no es para que tú vivas en la noche, aún para que tú puedas hacer tus actividades en la noche. No es ese el propósito. Por la manera en cómo se desenvuelven las cosas en el mundo, muchas cosas, ¿no es cierto? Hay trabajos, hay veces en donde, no sé si han escuchado el término, hay que velar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los hospitales. Necesariamente hay gente que está trabajando durante la madrugada, durante la noche, por las circunstancias en que se han dado. Pero es más complicado, es más complejo, ¿no es cierto?, alguien que esté trabajando en las madrugadas. Porque pertenecemos al día y la palabra de Dios, se habla mucho de los conceptos del día y de la noche. No sé si han tenido la oportunidad ustedes de leer a profundidad un poco más sus Biblias, pero el día, ¿no es cierto?, el día simboliza el reino de Dios. ¿Me están siguiendo? El día simboliza la justicia, simboliza la paz eterna que proviene directamente de nuestro Padre Dios. Y la noche, ¿no es cierto?, lógicamente simboliza el reino del pecado, la destrucción, y al final simboliza también el infierno. Es por eso, ¿no es cierto?, no sé si se han dado cuenta, que muchas veces cuando se hacen películas, por ejemplo, de terror, ¿no es cierto?, muchas de ellas tienen títulos que hacen referencia a la noche, ¿no es cierto? No sé si han escuchado, no sé, se me viene a la mente algo, no sé si existan estas películas, pero por ejemplo, En la oscuridad de la noche, El diablo sale en la noche, ¿no es cierto? Cuando hacen ese tipo de, no sé si han escuchado, dicen los exorcismos, que las 3 de la mañana, por lo general, ¿no es cierto?, los ladrones vienen en la noche, ¿no es cierto?, porque se simboliza que la noche es para la destrucción, la noche fue creada
el reino del pecado. Eso se entiende, es un acto como simbólico, ¿no es cierto? Los ladrones van a la noche, aunque entendemos que el día de hoy, hasta en el día saltan, correcto, pero más lo planifican en la noche, ¿no es cierto? Las misas negras, ¿a qué hora se las realizan? Muchas veces a las 3 de la mañana, en la noche, en la madrugada. Estas películas como, no sé, del exorcismo, de Annabelle, no sé, el conjuro, todas hablan en la noche, a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche. Es poco cuando esto ocurre en el día. No sé si me siguen acá, ¿no es cierto? En la oscuridad de la noche, ¿no es cierto? ¿Y por qué se da esto? Lógicamente, porque a la luz del día, hay que entender que a la luz del día, nosotros como seres creados de la mano de Dios, disfrutamos de una serie de cosas que no podemos tener en medio de la oscuridad, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que la oscuridad causa miedo? ¿Por qué? No puedes ver lo que ocurre alrededor tuyo. Y el estar ciego causa una sensación de temor en tu vida. Por ejemplo, en el día nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, les puedo decir, ¿sí o no? Porque en el día, ¿por qué digo que puedes tener conocimiento? Porque en el día puedes ver, lógicamente, lo que está alrededor tuyo y sabes. Por ejemplo, si alguien te dice, ¿de qué color es ese mueble que está justo frente a mi persona? Digo, ya, ese tiene un color café. Estoy obteniendo conocimiento, pero si estuviera en plena oscuridad, no podría responder, y eso me da como un tipo de ansias. No sé quién será que está. ¿Será que hay alguien ahí sentado? ¿Será que está el muñeco de Chucky ahí? No lo puedo ver, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En el día nosotros obtenemos conocimiento. Un hombre vuelto sumido en la más profunda oscuridad puede estar delante de un acantilado sin darse cuenta, en el cual fácilmente podría despeñarse y lógicamente llegar a morir. O podría estar a un solo paso, ¿no es cierto?, de estar a la puerta de su casa, de su hogar, en donde puede encontrar lógicamente tranquilidad, seguridad, ¿no es cierto? Pero no puede saberlo. ¿Por qué? Porque esa información, para obtener esa información, ese tipo de información, se exige de que exista luz para que puedas ver, ¿no es cierto? Hay una exigencia de que haya luz. No sé si ya me van entendiendo a dónde estamos queriendo llegar. Ahora, ¿no es cierto? Les puedo decir que dado que el hombre es un viajero que va de camino por la vida, ¿no es cierto?, va de camino por la vida, en algún punto debe tener luz en su caminar. En algún punto de su vida debe tener luz, porque es un viajero que va por la vida. Incluso, hablando físicamente, ¿no es cierto?, una brújula, ¿sí saben lo que es una brújula? Si no, ahí me escriben lo que es una brújula. Es un aparatito que te ayuda a darte cuenta dónde estás, en qué posición y para dónde puedes ir, ¿no es cierto? Te muestra el rumbo, ¿no es cierto? Una brújula resultaría inútil si uno no dispone de luz con la cual tú puedas consultarla. Es por eso que en muchas de estas películas, en la persona que lleva una brújula, en la noche tiene una linternita, ¿no es cierto?, para ver. Caso contrario, les resultaría inútil, ¿no es cierto? En otras palabras, debe haber luz, porque nosotros, como hijos de Dios, como seres creados por la mano de Dios, somos peregrinos y debemos caminar, ¿no es cierto?, con una luz que nos pueda guiar para poder alcanzar y para poder llegar a ver por dónde nosotros transitamos en medio de este caminar que es la vida. Y el sol, lógicamente, es el señor del día, ¿sí o no? Sin el sol no podríamos tener los rayos de luz, ver la luz del día. El sol es quien nos ha dado, en este caso, nos da el conocimiento de la mañana, la percepción, la información. De modo que Dios es el Señor del reino de la luz. Dios es el Señor del reino de la luz. Es el Señor del reino de la santidad. Es el Señor del reino de la justicia, de la sabiduría, del amor y de la paz, ¿no es cierto? Y esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Para las personas que les gusta
estar ahí con su Biblia, nos vamos a ir rápidamente para allá, ¿no es cierto? ¿Y qué dice esta pequeña porción de la palabra? Dice, Dios es luz y Dios nos llama a la luz. ¿Cuántos dicen así? Amén. Dios nos llama a la luz, ¿no es cierto? No sé si nos podemos dar cuenta, razón, para que tú puedas transitar por tu vida, por ese camino donde quieres trasladarte cada día, y no tengas tropiezos. Dígale a la persona que tienes a su lado, tropiezos. No quieres tener tropiezos en tu vida, tienes que atraer hacia ti la verdadera luz. ¿Y cómo es la luz? ¿No es cierto? La presencia de Dios es la luz que guía nuestra vida. La brújula, en este caso, sería la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cuando tú quieras saber qué rumbo tomar por tu transitar diario, tú tienes ahí el aparatito que te va a ayudar a decir dónde tienes que ir. Y eso se llama la palabra de Dios. Pero, ¿cómo hay? Pero, no es suficiente, ojo, dígale así, no es suficiente con tener la Biblia en tu casa. No es suficiente con tener una brújula. Es necesario que la presencia de Dios alumbre la palabra de Dios, aunque suene un poquito redundante, para que nosotros podamos obtener conocimiento de este libro y podamos ser guiados correctamente al rumbo donde queremos llegar. ¿Me siguen acá? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo la brújula, haciendo la analogía, si yo tengo la Biblia y no tengo la presencia de Dios, no busco la presencia de Dios, por más que yo disponga de la palabra de Dios, al verla no voy a obtener ningún conocimiento porque estoy en medio de la oscuridad. ¿Me están siguiendo? ¿Me entienden acá? ¿No es cierto? Es importante saber que Dios es la luz de nuestros ojos y que Dios nos está llamando a la luz. Es decir, Él nos está diciendo, hey, hijo, hija, ven a mi presencia para que el momento en que tú abras la palabra de Dios pueda ser guiado de la manera correcta. Amén. Ahora pensemos por un momento en este concepto desde el punto de vista moral. Se diría que la descripción más sencilla y elemental de la conversión de un ser humano es que Dios llama a una persona de las tinieblas a la luz. ¿Qué quiere decir esto? Dios está llamando a una persona de la deshonestidad a la honradez, de la maldad moral, te saca de los pelos muchas veces y te trae a la pureza, te saca del odio al amor, el amor, ¿no es cierto? De la envidia a la caridad, ¿no es cierto? De la mentira a la verdad, del mal al bien. Y digo estas cositas que son las más elementales y a la vez insuficiente, ¿no es cierto? No explica lo suficiente porque aún así nos quedarían muchas cosas por dar como ejemplo, ¿no es cierto? El Señor lo único que quiere es atraerte a la luz, atraerte al día, en donde lógicamente pertenecemos, en donde lógicamente es nuestra naturaleza, estar en el día. Y este es el llamado de Dios, de las tinieblas de la maldad a la luz de la verdad y se puede decir, de los profundos pecados que hay en el corazón del ser humano a la santidad. Pero esto de la santidad es un llamamiento constante que el Señor nos está haciendo. No es de una sola vez, es todos los días que el Señor nos está diciendo, hey, ven a la luz, ven a la luz, ven a la luz. Y esto no va a cesar jamás, no va a cesar jamás. El que vivía en las tinieblas y viene a la luz, eso es una verdadera contemplación de arte y de belleza. Qué belleza tan radiante de esa persona que descubre por primera vez que salió de la oscuridad y entró a la luz. No sé cuántas de las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales de este video, ¿no es cierto?, pueden dar testimonio
del cambio que tuvieron de verdad cuando el Señor les sacó de alguna parte, ¿no es cierto?, de lo que hemos nombrado. Antes era un mentiroso empedernido, pero ahora estoy hablando la verdad. Antes era un deshonesto total y ahora estoy trabajando mucho por ser honrado. Eso es la verdadera conversión. Ahí es cuando entendemos de que Dios es luz y Dios nos llama a la verdadera luz. Eso se llama conversión. Eso se llama conversión. Cuando nosotros encontramos la luz en medio de nuestra oscuridad, ¿no es cierto? ¡Qué alivio! ¿No es cierto? El podernos quitar esa carga. Cuando estaba en nuestras espaldas el temor, el pecado, la vergüenza, el desconsuelo, ¿no es cierto? Y encontramos en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, ese despoje de todas estas cargas y nos podemos convertir realmente en verdaderos hijos de Dios. Lastimosamente, muchas veces después de llevar algún tiempo siendo hijos de Dios o cristianos, póngale por ponerle un nombre, un título, tendemos a olvidar qué sucedió cuando nos convertimos, ¿no es cierto? Tendemos a olvidarnos y de vez en cuando, no digo que esto sea como para condenarnos, pero de vez en cuando es bueno recordar de dónde te sacó Dios, recordar. Por eso ahí la canción dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Yo recuerdo de que era un mentiroso, pero a lo bien. Tenía maldad en mi corazón. Tenía odio en mi corazón. Hasta muchas veces se quería, no sé, despojarme de mi propia vida. Y ahora me doy cuenta dónde el Señor me ha traído. ¿No es cierto? Es bueno hacer este recorderis, como saben decir por ahí, ¿no es cierto? Y ver de dónde nos sacó el Señor. Lastimosamente, como les digo, empezamos a dar todo por hecho, como lo hará una pareja muchas veces cuando lleva casada durante unos cuantos años, ¿no? Creo que ese es otro también de los temas en que se debería hablar, y esto es verdad, ¿no es cierto? Muchas veces yo creo que toda pareja pasa por esta etapa, en donde se pierde el resplandor del primer día, ¿no es cierto? O esa emoción de estar el primer día como con un nuevo hogar, ¿no es cierto? Cuando te casaste recién, ¿no es cierto? Eso poco a poco con el pasar de los años se va desvaneciendo. Y nos olvidamos qué fue lo que nos enamoró de esa persona. Y como ya es algo rutinario, es como que nos vamos haciendo costumbre y damos por hecho todo. O sea, es como que, no, sí, o sea, ahí está, sí me ama, ¿no es cierto? Y eso les digo, o sea, porque eso pasa. No sé si a ustedes les pasa, como les digo. Posiblemente a ustedes no, porque son distintos, como les decía. Si en un tono de broma, ustedes dicen. Porque yo sé que a todos va a pasar eso. Los cónyuges en ese caso empiezan a dar todo por hecho, como les digo. O sea, como que ya no necesita tal vez decirle que le amas. Ya no necesitas dar alguna expresión de amor, porque ya está conquistada, en otras palabras, ¿no es cierto? Ya. O sea, ya me dijo que sí. Y listo. Y como por naturaleza el hombre es conquistador, pues una vez que ya alcanzamos, como que, no, ya está. Y eso muchas veces hay que ponerse a meditar, aunque no es el tema, como les digo, de esta mañana, pero eso es lo que sucede también cuando llegamos a los pies del Señor. Damos todos por hecho, el Señor sí me ama, ¿no? Y no buscamos como cuando recién estábamos enamorándonos de Él. Por eso muchas veces aún la palabra de Dios dice: te has olvidado de tu primer amor. ¿Entendemos por qué ahora el Señor nos dice eso? Tengo algo en contra de ti. Está en Apocalipsis. Te has olvidado de tu primer amor. De vez en cuando los cristianos, para conceder un descanso a nuestra alma, deberíamos recordar nuestra conversión y ver qué sucedió en aquel instante, cuando el Señor nos encontró. ¿Verdad? Ahora, ojo, para ya irnos metiendo en materia y para irnos metiendo en el tema, como decíamos, ¿cierto? Porque el tema decía el misterio de la noche. ¿Qué tiene que ver la noche si hemos hablado solo de la luz? Ya hemos hablado algo de la noche, ¿verdad? ¿O no? Las Escrituras dicen que el día pertenece a Dios, ¿verdad? Aquí está. Las Escrituras dicen que el día pertenece a Dios.
Y está hablando de la faceta moral de las cosas. ¿Estamos? Está hablando de la faceta moral. La luz, la santidad, la moralidad, la pureza, el gozo. Todo esto pertenece a Dios. Pero, yo quiero que ponga ahí una coma, pero también la palabra de Dios dice que la noche es de Dios. ¿O no? Ahí está. Y aquí llegamos a un significado distinto, lógicamente. Aquí vamos a llegar a un significado distinto del término acerca de la noche. Esto es igual que cuando Israel, estando en Egipto, se hallaba inmerso en la noche. Y la noche era de Dios y le pertenecía, pero en sus moradas tenían luz. ¿Me están siguiendo? Estaban en la noche, pero en sus moradas tenían luz. Muchos de los hijos de Dios, lastimosamente, no pueden soportar la luz de la noche. ¿Me estoy sin explicar? No. O nos dio ya un calambre ahí. ¿A qué me refiero? Vamos a ir un poquito más profundo. En este punto debemos decir que al hablar de la noche no nos referimos a la maldad. A ver, un rato. No nos estamos refiriendo a la maldad. Es decir, no se habla de ese estado de las cosas que la maldad ha introducido en el mundo, que debemos aceptar como parte de nuestra vida, pero del cual no formamos parte. Todo el mal que hay en el mundo está aquí y eso simboliza la oscuridad. Y debemos recordar que el Dios soberano, a pesar de eso, tiene todo bajo control en sus manos. Si hubiera alguna parte del mundo que Dios hizo que se escapara de su control, pronto se produciría una rebelión que conmovería los cimientos de su trono. Pero Dios es un Dios soberano y la noche también es suya. Y aunque no tiene afinidad alguna con la maldad del mundo, tiene control sobre este término que estamos hablando acerca de la noche. Y la oscuridad que nos envuelve también está en sus manos, como lo estamos nosotros. ¿A qué me estoy refiriendo? Con esto ya me vas a entender. Hay algunos hijos de Dios que no logran aprender esto que estamos explicando el día de hoy. Temen a la noche y se marchitan en ella. ¿Ya me estás entendiendo? ¿Qué quiere decir la noche? Lógicamente, a ver, para que me entiendan, ahí vamos a ir clarito. La noche significan las pruebas. Dile a la persona que está a tu lado, dile, la noche significan las pruebas que muchas veces nos vienen como hijos de Dios. Y lastimosamente, muchos hijos de Dios temen a la noche. ¿Cuántos de nosotros el 15 de marzo, por ahí fue, 15, 16 de marzo, tuvieron o sintieron miedo al escuchar en las noticias de que teníamos que irnos a un confinamiento porque el coronavirus se explotó una pandemia a nivel mundial? ¿Cuántos de nosotros tuvimos miedo? Me dice, Gustavo, tenerles aquí para que levanten sus manos. O ninguno dice, ¿qué? Mentira, eso a mí no. Mentira, porque nos dimos cuenta que en esos días muchas personas quisieron buscar a Dios. Como pretexto de empezaron a buscar a Dios. ¿Por qué? Por el temor, ¿verdad? Por el temor. A ese tipo de cosas me estoy refiriendo. Muchos temen la noche. Viene una prueba a nuestras vidas y tenemos miedo. Viene una prueba a nuestras vidas y reclamamos a Dios. Pero lo que yo quiero que entiendas el día de hoy es que Dios, aún en su soberanía, Él es dueño y Señor aún de la noche. Él tiene el control aún de todo esto. Tú vas a decir, a ver, no sé si te estoy malinterpretando lo que estás diciendo, pero tú me dices que aún en medio de esta pandemia, tú me dices que Dios tiene el control de lo que está sucediendo, de tantas muertes, de tantas cosas, de tanto caos. Y déjame decirte, sí, porque si Dios no tuviera el control de esas cosas, dejaría de ser Dios. Pero ahí viene, ¿no es cierto?, cuando no entendemos. Y por eso es necesario acudir a la luz de la palabra para entender lo que el Señor está haciendo en estos momentos. Muchas veces pensamos que Dios no está en medio de esto. Dios tiene el control aún de la maldad.
Y muchas veces ocurre esto, lógicamente como hemos hablado, es por la maldad que hay en el hombre. O sea, no porque Dios mande la enfermedad, no porque Dios quiera que eso ocurra y se siente feliz al ver que sus hijos mueren en medio de una pandemia, no, pero en medio de esto, en medio de este caos, aún esto el Señor lo tiene en control, porque está escrito. Está escrito, cuando tú escudriñas tu brújula a la luz de la presencia de Dios, te vas a dar cuenta de que todo lo que está ocurriendo está escrito y tiene que pasar. Por eso yo les decía, no es que sea malo orar, no te digo no ores, tienes que orar para que la paz del Señor gobierne este mundo, para que no haya muchas muertes en medio de esta pandemia. Ora, por supuesto, tienes que orar, pero muchas veces nos equivocamos al decir que el Señor detenga lo que ya está escrito. Señor, no permitas que haya terremotos. Señor, no permitas que haya pandemia. Señor, no permitas que el corazón de muchos se enfríe, porque eso ya está escrito, eso tiene que pasar, son los últimos tiempos. Ya el Señor lo vio. Señor, quita, porque hay hambre, porque ya eso está escrito. Dijo que siempre va a haber hambre en el mundo. Nadie va a poder venir a acabar con la pobreza ni el hambre que existe en el mundo. Así te pares de cabeza a orar. No sé si me estoy haciendo entender. No va a suceder porque eso está escrito. Son últimos tiempos. Y en los últimos tiempos ocurrirán epidemias, pandemias, terremotos. El amor de muchos se enfriará. Se levantarán hijos contra padres, padres contra hijos. Ocurrirá corrupción. Se levantarán falsos profetas. ¿No es cierto? Y no podemos orar para que eso no ocurra. Eso ya está escrito, porque Dios tiene el control de todas estas cosas en sus manos. ¿Me estoy haciendo entender? Y cuando el Espíritu Santo ha hablado a ti, ¿no es cierto? Por medio de esta brújula, entiendes de que eso va a suceder. Pero hay una promesa, que como hijos, cuando tú te sujetas todas estas cosas, como por ahí leía, miles caerán a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te va a llegar. Si es que estás con la brújula y la presencia de Dios en tu vida, a ti no te va a pasar nada. La economía se vendrá abajo. Y no es que estoy profetizando, ojo. Lo peor, ¿cómo se va a decir? No es lo mejor está por venir, lo peor está por venir, dicen. ¿No es cierto? Pero a ti no te va a llegar, a ti no te va a tocar, porque tú tienes la brújula y la presencia de Dios que te va a guiar para que tú sepas por dónde caminar. ¿Me estoy haciendo entender? Pero si tú haces esas cosas, créeme, como hijo de Dios no vas a perecer, porque a la final tú vas a alcanzar victorias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová, dice la palabra de Dios. Entonces yo voy a pasar por muchas aflicciones, pero lo único que sé es que a la final de esa prueba voy a salir victorioso. Podré perder la batalla, pero no la guerra. ¿Me estoy haciendo entender? Lastimosamente, algunos hijos de Dios le temen a la noche y se marchitan en ella. Lastimosamente solo son hijos del día y nunca han conocido el misterio de la noche oscura del alma. No sé si ya me siguen. Nunca han tenido que atravesar este misterio de la noche y oscura del alma. Dios tiene que mantener lastimosamente una luz encendida en ellos, como nosotros a veces dejamos una lamparita encendida para que nuestro niñito chiquito no se asuste hasta que se duerme, ¿verdad? Dios tiene que impedir que ciertas personas lastimosamente pasen por dificultades porque no tienen la suficiente fuerza espiritual como para saber cómo afrontar esos problemas. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Si no pasan por adversidades, nunca van a crecer. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este momento, cuántos de los que me siguen, ahorita estamos justo en el condumio, no sé si me entienden, de la enseñanza? ¿Cuántos de los que estamos aquí en este preciso momento estamos pasando por alguna adversidad que nos roba el sueño, que nos levanta justo a las 4 de la mañana a seguir pensando, ¿y esta situación cómo la irá a enfrentar? Ya viene el pago de la deuda,
¿Y ahora qué iré a hacer? Y te levantas ahí desesperado para saber qué más puedes hacer y no encuentras la salida. Justo en estos momentos estás atravesando por una enfermedad que te detectaron por ahí. Es que no se dice que posiblemente sea, no sé, el cáncer. ¿Y ahora qué hago? Porque estaba viviendo tranquilamente en la luz con el Señor. Y se desmoronan. No entendemos que si no pasamos por las adversidades nunca vamos a crecer. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este momento pueden levantar sus manos con toda sinceridad y decirle al Señor: gracias, Señor, por las pruebas? Gracias, Señor, por el desierto, Señor. Gracias, Señor, por la adversidad. Gracias, Señor, por la enfermedad. Gracias, Señor, por la escasez. Porque mientras estoy pasando por esta situación, ahí es donde voy a entender realmente qué es lo que tú quieres sacar de mí. ¿Sabían algo? ¿Saben por qué les estoy diciendo esto? Porque el ser humano tiene esa mala costumbre de que cuando andamos solamente en el día y estamos todo bien, no nos esforzamos por hacer algo extra. Cuando se van las luces en la noche, ¿no es cierto? Por lo menos tú tienes que ir a buscar, ¿no es cierto? Dices: ¿por dónde estoy? No sé si me están viendo. Bueno, ya me fui. Disculparán nomás. Muchos ya se fue, ¿ves? Se ponen a buscar. Se ponen a buscar y dicen: encontré aquí por lo menos una velita. Y cogen un fosforito y lo prenden, ¿no? Para que alumbre algo. Otros van buscando al tanteo, ¿no? Para no golpearse, y a veces hasta se golpean ahí en medio con no sé, con alguna cosa, con una así, ¡pum! Hasta encontrar ¿qué? Una linterna, ¿no es cierto? Se dan el trabajo, no sé si el Señor, háblanos, Señor, para entender lo que estamos explicando el día de hoy. Se dan el trabajo para buscar algo de luz que les pueda guiar, porque si solo estoy en el día, créeme, no vas a buscar la vela. Si estás en el día no vas a buscar la linterna, porque no hay necesidad, ya tienes la luz del sol. Cuando en nuestra vida nos va todo bien, lastimosamente no buscamos a Dios. Simplemente llegamos a nuestra casa y decimos: gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por haberme bendecido. Me fue bien hoy en mi trabajo, ¿no es cierto? Me fue bien en el examen el día de hoy. Saqué 20 sobre 20, o 10, no sé, 10 sobre 10. Me vendí bien el día de hoy, gracias, Señor. Pero cuando te va mal, ¿no es cierto? Cuando llega la noche, ahí es cuando realmente el hombre, lastimosamente, busca encender una llama para poder ver por dónde caminar. Porque somos mal acostumbrados. En la luz no buscamos a Dios. No buscamos a Dios conforme lo buscaríamos cuando nos ocurren cosas. Gracias a Dios por las pruebas, porque en medio de la prueba y de la dificultad y la adversidad es cuando más nos centramos a buscar a Dios para que Él nos traiga la luz. Ya me siguen, ¿no es cierto? Ahora ya me hice explicar mejor. Ese es el misterio de la noche. Por eso el Señor también creó la noche. Porque es en medio de la noche en donde nosotros vamos a buscar a Dios de una manera distinta que lo hacemos cuando estamos en el día. No clamamos a Dios cuando nos va todo bien, como cuando clamamos a Dios cuando estamos mal y necesitamos una respuesta. La idea sería que a la misma manera como buscas cuando estás enfermo o cuando clamas por una persona que tanto amas y está enferma y doblas rodillas y lloras a moco y baba, ¿no es cierto? De la misma forma sería bueno que le busques a Dios cuando todo te va bien. ¿Cuántos de ustedes han llorado, han clamado a moco y baba porque han alcanzado, no sé, el día de hoy te fue todo bien? Han llorado y le han dado gracias. Gracias, Señor, y te busco con todo mi corazón porque me fue todo bien el día de hoy. No es así, ¿verdad? Comúnmente no es así. Y es por eso que el Señor nos dice esto el día de hoy. El misterio de la noche. ¿Por qué, Señor, permites que pase por estas circunstancias en estos momentos de mi vida? Busca la luz, ¿no es cierto? Crece en medio de la adversidad. No seamos como esos niños chiquitos que lloran a sus padres y dicen: papá, no apagues la luz hasta que yo me duerma.
con temor. Aprende tú mismo a buscar la luz, a encender la luz, para que tú puedas ver, tú transitar y tú caminar. Y darte cuenta de que cuando tú prendes la luz, no hay fantasmas alrededor tuyo. No hay fantasmas. Trae la luz a tu vida y te vas a dar cuenta que los fantasmas huirán al momento en que tú enciendas la luz del Señor en tu vida. Así es, ¿no es cierto? Cuando tú caminas por la noche, aún cuando somos grandes, y tal vez por ahí vistes alguna escena de terror, no sé, cuando sos grande y te levantas al baño, hasta te da miedo. ¿Será que se aparece ese mochoroco que vi en esa película hace unas pocas horas? Y qué miedo te da, ¿no? Te causa temor. ¿Y qué haces? Enciendes la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el momento en que tú enciendes la luz, te vas a dar cuenta que no hay mochoroco. ¿Sí sabes lo que es mochoroco? Mi esposa sabe lo que es un mochoroco. Y te das cuenta que no hay mochorocos. No hay. Porque encendiste la luz. Enciende la luz en tu vida, hombre, mujer. Dile a la persona que tienes a tu lado, no tengas miedo de la circunstancia. Enciende la luz. Y no importa, porque aun cuando ahí esté el mochoroco, cuando tú enciendas la luz, aunque esté el mochoroco ahí, cuando tú vas con la luz, él va a tener que huir. Muchas veces ni siquiera está el mochoroco, a eso me refiero. Ni siquiera el enemigo está muchas veces ahí y nos da miedo porque pensamos que está ahí, porque estamos en la oscuridad. Y no es el diablo, no es el enemigo. Muchas veces es nuestra imaginación, nuestra falta de fe. Y eso es para todos nosotros. El Señor, recuerden, me predica a mí primero para enseñarles a ustedes. Ni siquiera a veces el diablo está ahí. Otras veces puede ser que la circunstancia sea correcta. No negamos, puede ser que la enfermedad esté ahí. Pero enciende la luz. El momento en que encendamos la luz, la enfermedad tendrá que huir de nuestras casas. Si estamos con escasez, no niego, muchas veces nos hacemos ideas, chuta, y si es que gasto esto, y si después me meto, y mejor ahorremos, porque si no me voy a quedar, porque dicen que después de aquí la economía se va a venir para mejor, ahorremos más. Mentira. Cuando todavía tienes para comer, muchas veces puede ser que la escasez esté ahí, pero enciende la luz y la escasez tendrá que huir de tu casa. ¿Me estoy haciendo entender? No hagamos que se forme un círculo vicioso, en el sentido de que Dios no pueda exponernos a nosotros a la noche y no podamos obtener el beneficio del crecimiento espiritual en nosotros. ¡Qué grande! El poder haber atravesado por circunstancias súper difíciles y después poder testificar del Dios glorioso que yo tengo y de lo cual me sacó de esa situación tan terrible que parecía que nunca iba a salir. Pero gracias a la presencia de Dios estoy con vida. Dios no puede exponerlos a la noche y sin embargo ellos no crecerán hasta que disfruten del rocío refrescante de la noche. Muchas veces es necesario pasar por el misterio de la noche para poder salir en el poder del Espíritu Santo. El objetivo principal de esto es que nosotros podamos o aprendamos, esa es la palabra, aprendamos a caminar en la oscuridad. No caminar en las tinieblas morales. No estoy diciendo que aprendamos a caminar en el pecado, ¿no? Estoy pecando y he aprendido a caminar. No. Podamos aprender a vivir en este mundo oscuro. Como Pedro dijo, que vivimos en la oscuridad proclamando la palabra de la verdad. Y con este versículo voy a acabar el día de hoy. Se nos ha ido el tiempo. En Primera de Pedro, versículo 2 Primera de Pedro capítulo 2, versículo de 9 al 12 dice:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación y considerar vuestras buenas obras. El objetivo es que aprendamos como hijos de Dios a caminar en medio de esta oscuridad que nos rodea todos los días en el mundo. Y si vienen las pruebas, podamos aprender a crecer en medio de ellas, independientemente de cuál sea el resultado de la prueba. Porque soy un hijo de la luz. Y si ando en la luz, y si tengo la luz, y si tengo mi brújula y la presencia de Dios, no me importa lo que me diga la circunstancia. Sabré por dónde caminar y sabré cuál es mi destino. No me importa cuál sea el resultado. A la final voy a obtener la victoria, porque así dice mi Padre, que así me la dará. Lastimosamente se nos ha ido el tiempo, ¿cierto? Vamos a quedarnos por ahí el día de hoy. No sé si cuántos se quedaron con esas ganas de seguir escuchando lo que el Señor quiere. Pero si no te quieres perder lo que continúa, si viene algo grande también, todavía que aprender. No te pierdas, como dicen por ahí, la próxima enseñanza el próximo domingo, por el mismo canal y a la misma hora. ¿Sí? Yo sé, estoy seguro, la presencia de Dios estuvo fuerte. El Señor nos habla. Aprendamos a caminar en medio de la oscuridad. Dejemos muchas veces que el Señor nos lleve a la oscuridad. Así muchas veces se le hace aprender también al niño. No, tranquilo. Cuando un papá quiere que el niño crezca, él va con el niño. Tranquilo, yo voy contigo, no te preocupes. Si te has dado cuenta que cuando tú caminas por la oscuridad con alguien más, como que el ambiente inclusive se baja. Cuando estás solito, hay más pánico que cuando estás con alguien, ¿no? O sea, acompáñame, ve. O sea, no seas malito, te sientes más seguro. Mucho más cuando el Señor esté a nuestro lado. Si mi Padre va conmigo, ni qué diablo ahí. ¿Estamos? Así que te invito para que te conectes la próxima semana por el mismo canal a la misma hora. No te pierdas de la continuación de este mensaje. Que el Señor les bendiga. Le pedimos al Señor que abra nuestro corazón el día de hoy, que sea guardando lo que hemos aprendido el día de hoy en cada uno de nuestros corazones, y aprender que mientras nosotros abramos la palabra de Dios, que es nuestra brújula en este momento espiritual, y pidamos la presencia de Dios, la enseñanza del Espíritu Santo, a entender qué rumbo tomar por medio de la palabra de Dios, sea esta palabra llegando a nuestras casas, a nuestros corazones con poder, que sea sanando enfermedades, que sea trayendo libertad de pecados, que sea restaurando familias, que sea atrayendo el favor y la gracia de Dios con nuestros acreedores, que si tenemos deudas, Señor, tú vas a ser trayendo tu provisión del norte, del sur, del este y del oeste, de todos los lados, porque tú no dejarás nunca a tu hijo o a tus hijos desamparados, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si yo camino contigo, no hay deuda, no hay diablo, no hay esclavitud que podrá a tocarnos a nuestras casas. Y te damos las gracias a ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Solamente para cerrar, vamos a hacer la oración de las ofrendas, y con esto nos despedimos. Nos vemos con ustedes el próximo domingo. Que el Señor les bendiga el día de hoy.
Amén. Amén. Han visto que hay plantas, la mayoría de las plantas crecen en la luz y hacen esta actividad que se llama fotosíntesis. Entonces, esta fotosíntesis es que toman la luz, el calor del sol, y las convierten en alimento, y de esa manera crecen las plantas. Entonces, allí donde vamos, allí donde estamos, yo te pido, ten separado tu ofrenda, tu diezmo, tu semilla, y si estás con tus familiares, aprovecha esta oportunidad para orar junto con ellos. Si tienes alguna situación financiera en tu casa, en este momento vamos a orar por eso. Esta semilla que tienes, tú la vas a exponer a la luz de la palabra del Señor. La vas a exponer a la luz de su verdad. Y la palabra dice que la palabra está viva, es viva y eficaz. Por lo tanto, puede ser posible que esa palabra dé vida a esos billetes, esas monedas que tienes tú. Sí. Y las puede multiplicar, tal cual una plantita. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy queremos presentarte esta semilla, este diezmo, esta ofrenda, Señor. Delante de ti queremos agradecerte por tus favores, Señor. Aún en esta semana hemos podido ver tu mano, tu fidelidad en nuestras casas. Nos has provisto de todo lo necesario, Señor. Hemos visto cómo tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Hoy queremos pedirte que seas tú alumbrando estas semillas, Señor. No importa la cantidad, Padre, pero más que todo también alumbra nuestro corazón, Señor, a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad, Señor. Queremos entregarte esta semilla en tus manos, Señor. La presentamos delante de ti. Que seas tú, Señor, bendiciendo esta semilla, trayendo también toda clase de bendición que necesitamos en nuestra casa. Que seas tú trayendo esas respuestas, ese pago de deudas, esa libertad, Señor, financiera aún, conforme a tu propósito, conforme a tus planes para con nosotros. Nos da gozo, nos da alegría podértelo entregar. Y gracias, Señor, porque tú estás en control también de nuestra economía, Padre. Lo queremos ver aún más en esta semana. Te pedimos en el nombre de Jesús, recibe esta semilla en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este domingo. Que tengan una semana muy bendecida y nos vemos en esta semana, el día miércoles en nuestro devocional, el sábado con nuestro servicio de Tulcán y el próximo domingo con la continuación de este mensaje. Bendiciones.